Bien, en cuanto al capítulo 4 del libro, ya se habla más de lo que fue la catástrofe indígena eh, en cuanto a lo demográfico. El impacto más notable que tuvo la conquista en ese momento, en el periodo de tiempo ya que se cuenta, pues fue que pues, los españoles cambiaron drásticamente, o pues en otras palabras, disminuyeron drásticamente la población indígena que había en esos momentos, especialmente en las zonas del Caribe, lo que eran las zonas costeras. Hubo una disminución muy drástica en la población que había en esos momentos. Eh, Esta disminución, pues obviamente fue provocada por diferentes factores. Pues primero la violencia que tuvieron los españoles hacia los indígenas de ese momento. La violencia y la esclavitud fue algo que los marcó mucho a las poblaciones que había en ese momento en esos territorios. Eh, También se habla de pues, la sobreexploración que hubo eh, por parte de los españoles en ese momento, ya que esto implicaba trabajos forzados en todo lo que eran las minas para búsqueda de materiales, todas las expediciones, y esto obviamente iba transportando las enfermedades a diferentes territorios donde no las habían. Las enfermedades que trajeron los españoles hacia los territorios de los indígenas fue una de las principales causas por las que se perdió tanta población indígena en ese momento. En las exploraciones se repartían todas estas enfermedades, pues como lo fueron la viruela, la sarampión, la malaria, todas estas enfermedades que no había antes aquí, que fueron traídas por los españoles, se fueron esparciendo a medida de que ellos iban explorando más territorios y más culturas indígenas. Eh, Otro factor que también influyó mucho fue también pues toda la estructura social y cultural que había en ese momento pues por parte de los indígenas. Esto influyó mucho, por un lado, para su capacidad de resistir a la conquista, pero por otro lado que las comunidades, hubo comunidades que no estaban bien organizadas jerárquicamente, y ayudaron a los españoles en su conquista, obviamente. Eh, a pesar de todo, los indígenas tuvieron mucha resistencia a todo, y muchas rebeliones a toda la conquista de los españoles que se estaba dando, pero pues obviamente pues la superioridad militar de los españoles era algo que pues era eh, muy superior a la de los indígenas. Ellos contaban con armas de fuego ya, contaban con espadas, contaban con caballos, contaban con perros, con estructuración militar, coordinación. eh, Esto fue algo que obviamente superó por mucho a los indígenas, y pues ayudó mucho a la conquista de los españoles. También pues obviamente las divisiones entre los indígenas, pues hubo mucha falta de unidad, ya que en sí ya había guerra en el territorio entre diferentes culturas indígenas, y pues obviamente unas se aliaron con los españoles para conquistar a otras. Se creó una división y esto ayudó a la conquista muchísimo. Eh, También empiezan a implementar el sistema de la encomienda. Esto por los años, ahí mencionan, de 1560, eh, ya que en estos años gran parte pues, de la población indígena ya había sido sometida, eh, pero en algunas regiones permanecía también la resistencia de los indígenas. Obviamente llegaron con las enfermedades, la violencia, y iban cayendo las pocas culturas indígenas que había. Y el sistema de la encomienda y los tributos también obligaron pues a muchos indígenas a cambiar su forma de vida. Eh, y pues ya en resumen de todo el capítulo, pues
se ve que describen mucho pues la realidad de la conquista española en lo que fue ya en estos periodos, que ya era mucho más marcada por la cantidad de visitantes que había, marcada por la violencia, por las enfermedades sobre todo y pues por la explotación de los materiales que hubo en ese momento.